nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito y amado Muhammad, el profeta de la paz, de la misericordia. La paz, las bendiciones sean con él, con su familia, sus compañeros y quienes siguen su ejemplo con rectitud y fidelidad hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Vamos a hablar de uno de los pilares del Islam, uno de los afluentes de la fe, que es el quinto pilar, el quinto y último pilar del que vamos a hablar en esta serie de los afluentes, y seguidamente, inshallah, trataremos otras muchas prácticas, muchos otros afluentes de la fe que harán que nuestra corriente de la fe, nuestro río de la fe sea muy caudaloso y muy lleno. Un pilar y un afluente que reúne todos los demás pilares. Estamos hablando de la peregrinación. Durante la peregrinación los creyentes no cesan de recordar a Dios, de unificarle, de alabarle, de glorificarle. En este pilar se cumplen con las oraciones, se cumple con la caridad, se costea todo un viaje y una estancia en forma de azaque de sus bienes y de su tiempo, y ayunan abandonando todo tipo de pecado y se abstienen de las relaciones maritales. Es un pilar que es grandioso, que es el pilar de los pilares, porque junta todas las prácticas del Islam y es la ilustración, la personificación máxima del lema del Islam, que es la sumisión absoluta al Dios, y es la manifestación máxima del monoteísmo. Dios Altísimo dice: la peregrinación se realiza en meses consabidos, y quien en ellos se consagra para hacerla deberá abstenerse de las relaciones maritales, los actos de desobediencia y las discusiones. Lo que hagáis de bien Dios lo sabe. Aprovisionaos para el viaje y sabed que la mejor provisión es la piedad, la conciencia. Temedme, pues, durante el cumplimiento de los ritos de la peregrinación, oh dotados de buen discernimiento. No cometáis ninguna falta ni si buscáis la gracia de vuestro Señor, comerciando durante la peregrinación. Cuando regreséis de Arafat y os encontréis en Muzdalifa, recordad a Dios, recordadle en agradecimiento por haberos guiado cuando os encontrabais extraviados. Luego desplazaos por donde lo hace la gente e implorad el perdón de Dios. Ciertamente Dios os es absolvedor, ciertamente Dios es misericordioso. Capítulo 2, versículos 197, 198, 199. La peregrinación es el pilar que permite a los creyentes aprender y reforzar su capacidad de controlar sus instintos y sus sentidos en un momento y unas condiciones de máxima exigencia, tanto para el cuerpo como para la mente. Pues tiene lugar cuando el peregrino tiene que trasladarse de otro lugar a la Meca y tener que convivir con gente extraña y en medio de grandes concentraciones de personas. Hablamos de millones a la vez. Con la peregrinación menor, con la Umra, pasa algo similar, aunque de menor intensidad. La peregrinación mayor, al Hajj, es una escuela de la paciencia, un curso intensivo de educación que saca al peregrino y a la peregrina del mundo de sus costumbres, de su egoísmo y de su confort diario al cumplimiento riguroso de los preceptos religiosos, tanto en el movimiento como en las palabras y los pensamientos, para así aprender la humildad, el buen carácter y la capacidad de aguante. Este pilar exige muchísimo al cuerpo, de ahí que es importante que el musulmán y la musulmana que puedan, nada más poder económicamente, que vayan a cumplir este pilar, porque cuando se es ya muy mayor, muy anciano, aunque se tengan las posibilidades económicas, el cuerpo ya no puede. Lo que pone el físico y la mente de los peregrinos en una prueba nada fácil, lo que provoca malestar en mucha gente al tener que compartir el espacio, los medios de transporte y todo lo demás con muchísima más gente que busca lo mismo y tienen las mismas necesidades y las mismas inquietudes y, como no, las mismas prisas. El romper con la rutina en la peregrinación es una oportunidad para que el ego abandone la tendencia a la pereza, su tendencia al confort, al desorden y a la falta de disciplina, y a la provisión necesaria para poder provocar este cambio es, sin duda, el recuerdo de Dios.
la mejor manera, el mejor recurso para poder superar todas estas exigencias y todos estos obstáculos. No hay mejor que el recuerdo de Dios, que es el remedio y el fin de la peregrinación y de la práctica del Islam. En los versículos de la Sura de la Vaca referentes a la peregrinación se repite la exhortación a pedir perdón 5 veces. En los versículos que hemos visto, 5 veces se recuerda y se nos exhorta a pedir perdón a Dios, porque el fin es que se nos aconseje que seamos conscientes para obrar por conseguir el estado de conciencia y observancia de Dios Altísimo, pues a Él retornamos y la peregrinación es un recuerdo de ese retorno a Dios Altísimo. Es un llamamiento a motivarnos para superar las cuestiones insignificantes y desapegarnos del amor a lo mundano, así como la necesidad de superar las causas de la ira y del deseo que se originan en esas condiciones tan difíciles. Estamos ante un afluente de la fe que ilustra esa unión extraordinaria entre dos dimensiones, las dos dimensiones del ser humano más importantes. Una, que es la dimensión espiritual individual e íntima, y la dimensión espiritual colectiva, comunitaria. Rezamos juntos, pero cada uno se dirige a su Señor con su corazón de forma individual. Vivimos la peregrinación todos juntos, en comunidad, al mismo tiempo que cada musulmán y cada musulmana busca su propia salvación. Este pilar del Islam es lo más parecido al día del juicio. La gente de todos los rincones del mundo se reúnen en un mismo lugar. Lo mismo sucederá el día del juicio. Todas las personas de todos los tiempos, de todos los lugares, nos reuniremos ante nuestro Señor el día del juicio. Todos se reúnen en la mezquita sagrada de la Meca. En el mismo momento, vestidos de blanco, con 2 trocitos de tela, únicamente de tela, circunvalan la Kaaba y ruegan al Señor. Se dirigen al monte de la misericordia en Arafat para suplicar a Dios el perdón por sus pecados, por sus errores y pedirle clemencia y amor, igual que el día que tenemos que rendir cuentas ante Dios Altísimo. Luego los peregrinos se dirigen a Muzdalifa, de Arafat a Muzdalifa, donde todos y todas pasan la noche a ras del suelo para, llegada la hora del alba, despertarse todos y levantarse del suelo como si fuera el día de la resurrección, cuando todos nos levantemos del suelo. La peregrinación es una escuela educativa del espíritu colectivo, de la relación que une a la comunidad. La unión de los musulmanes es uno de los fundamentos de su creencia, de nuestra creencia, y su manifestación más sublime es su congreso anual en la Tierra Santa de la Meca, un lugar donde además de la espiritualidad, el Islam nos exhorta y nos anima a fomentar el intercambio científico, económico, comercial y demás intereses. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: y también le ordenamos convocar a los hombres a realizar la peregrinación. Vendrán a ti a pie o sobre camellos exhaustos de todos los lugares apartados, de todo lugar apartado, para que atestiguen todas las gracias, intereses de la peregrinación y recuerden el nombre de Dios en los días consabidos, al sacrificar las reses del ganado que Él les ha proveído. Comed pues de ellas y dad de comer al indigente y al pobre. Capítulo 22, versículos 27 y 28 del Noble Corán. Así pues, los exégetas nos dicen que las gracias o los intereses en este versículo hacen referencia, en árabe, liyashhadu manafi'a lahum, hace referencia tanto a los intereses mundanos como de la otra vida. Sin duda, la peregrinación es la mejor oportunidad para que los musulmanes se junten de todas las partes del mundo para recordar a su Señor, enaltecerle y alabarle, y al mismo tiempo que puedan dirigirse desde ese estado de purificación, hermandad y fuerza, el mensaje del Islam a la humanidad. De ahí que es muy importante para el creyente, la creyente, a la hora de realizar este gran pilar, elegir con quiénes peregrinar, pues ahí puede estar la diferencia entre una peregrinación meramente cultural y otra profundamente espiritual. Desgraciadamente, hoy por hoy, tanto la peregrinación como la vida de las mezquitas no se gestionan ni se viven con toda la libertad y la intensidad espiritual necesarias que puedan impulsar a los musulmanes y a las musulmanas, peregrinos y peregrinas, a volver
a sus países y sus casas renovados, cargados de espiritualidad, dispuestos a iniciar una vida plena de espiritualidad, compasión y servicio a los demás. El creyente que emprende el camino de la educación espiritual procura que todas sus prácticas supongan un avance hacia su fin, su meta, que no es otra que el rostro divino, su amor y su complacencia. Así, durante el cumplimiento de su peregrinación, tanto la mayor como la menor aprovecha hasta el último minuto para acercarse a Dios a través de la oración, el recuerdo de Dios, la caridad, el recuerdo de la muerte, de la resurrección y del día del juicio. Y aprovecha también para suplicar por sí mismo, por sus familiares, por sus amistades, con nombres y apellidos, y suplicar por todo el mundo. Y como no, una vez en esas tierras benditas visitar al amado mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él y con su familia, saludarle a él y a sus compañeros, Dios esté complacido con ellos, rezar en su mezquita y sentir un amor profundo e infinito por el amado de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, orar sobre él, pedir la gracia divina sobre él y desear reunirnos con él, ver su rostro, su noble rostro y besarle y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, por su rahma, por su misericordia y por la guía. La paz, las bendiciones sean con él. Si el creyente retorna a su país con pena y tristeza, es un excelente síntoma de que la peregrinación ha ido correctamente y que lo ha hecho bien, con fe y conciencia. No es aceptable que el musulmán pierda el tiempo buscando confort, los mejores lugares para dormir y para comer lo mejor, que se dedique a hablar del dunya, de la vida mundana, o que se apresure a acabar las oraciones, las circunvalaciones y demás prácticas, llegando a veces a provocar atropellos, empujones e incluso molestar a la gente en general y a las personas más débiles en particular, y como no es digno del creyente volver de la peregrinación igual que fue. Por desgracia, el materialismo lo invade todo y la peregrinación no se ha salvado. No es una excepción. En estos últimos años, por la ausencia de la conciencia y del taqwa, y con el único fin de presumir del título de hajj o peregrino, se viene dando lo que se puede llamar, desafortunadamente, peregrinación de 5 estrellas, llevando el maldito clasismo hasta el pilar más importante del Islam en cuanto a la igualdad se trata. Igualdad entre hombres y mujeres, ricos y pobres, árabes y no árabes, gobernantes y gobernados. El apego a lo mundano tiene muchas formas y una de ellas es la falsa religiosidad. Musulmanes que realizan sus prácticas con el fin de conseguir prestigio social. El creyente y la creyente deben estar alerta y no caer en las tentaciones del Shaitán, que intenta manipularnos siempre, junto con su indispensable aliado que es nuestro ego. Volvemos a hablar de esta profundidad y de la peregrinación en unos segundos. Hablábamos de esa peregrinación que es el viaje de la vida, el viaje para que el musulmán y la musulmana se renueven, se regeneren, vuelvan nuevos una vez llegados a la Tierra Santa y apliquen los preceptos propios del Hajj y visiten la mezquita del bendito profeta, la paz sea con él, y al profeta, la paz sea con él, y pedir por él y pedirle que pida a Dios por nosotros el perdón y que renueve nuestras vidas y que nos haga alcanzarle en la otra vida, en el paraíso junto a Dios Altísimo. Son muchos los testimonios y las historias relacionadas con la peregrinación y todas nos dicen cuán profundo es este pilar si se practica con fe y con rectitud. Les he elegido la siguiente ya que la inmensa mayoría de los musulmanes no somos árabes. El muhaddith, sabio erudito de la tradición profética, Ma'ruf al-Qadi, Dios le tenga en su misericordia, nos cuenta que en el Monte de la Misericordia, el día grande de la peregrinación, el día de Arafa, mientras todo el mundo suplicaba y oraba a Dios, un peregrino turcomano permaneció callado y triste hasta llorar, porque no sabía suplicar como los peregrinos que le rodeaban, por lo que dijo en su propio idioma, en turco: «Oh Dios, sabes que sé suplicar, te pido y no sé suplicar, te pido y te suplico lo que todos te piden y te suplican». Una persona virtuosa y santa vio en un sueño esa misma noche que Dios había aceptado la peregrinación de todos los peregrinos, merced a la súplica de ese peregrino turcomano. Una súplica realizada desde la impotencia y la necesidad.
Dios nos bendiga a todos con el cumplimiento de este pilar del Islam, de este gran afluente que es la peregrinación, tanto mayor como la menor, y que ésta sea bien realizada y aceptada. Amén. También conocemos la historia de Abdullah ibn al-Mubarak, Dios le tenga en su misericordia, en la que él llevaba a mucha gente, una persona acaudalada, acomodada, llevaba a varias personas pobres a las que él paga la peregrinación y de viaje a la Meca. Mientras estaban acampados en un punto concreto, salió de noche a dar una vuelta por la zona y se encontró con una señora que rebuscaba en la basura. La persiguió y la mujer le dijo: ¿por qué me persigue? Déjeme en paz. Y le rogó que le explicara por qué miraba o por qué rebuscaba en la basura. Y le dijo que era una persona viuda, que tenía 3 hijos y que nadie cuidaba de ellos, así que va hacia la basura para, de noche, mientras nadie la ve, para buscar comida a sus hijos. Lo que hizo Abdullah al-Mubarak, este grandísimo sabio y gran erudito musulmán, le rogó que tirara la gallina que tenía, que era una meita, un carroña, y le dio todo el dinero que tenía que gastar en su viaje hacia la Meca, y la estancia en la Meca y la vuelta a su casa, tanto la suya como de la gente que le acompañaba. Y volvió, le pagó a esa mujer, la ayudó a cambio de ceder y no ir a la peregrinación. Ni él ni su gente a la mañana siguiente comunicó a todos los peregrinos que se suspendía su peregrinación ese año y que volverían al año siguiente si Dios lo permitía. Entonces la gente volvió, comprendió que Abdullah ibn al-Mubarak tomara esa decisión, y cuando volvió a su casa, la gente de su pueblo que había ido a la peregrinación volvió y empezó a agradecerle esa gran jutba que había dado en la Meca durante el Hajj. Empezaron a hablar de las maravillas que había hecho Abdullah ibn al-Mubarak en el Hajj cuando él no había ido, y se dio cuenta de que era gracias a esa mujer a la que ayudó, y que por esa ayuda dedicada a esa familia pobre, a esa viuda y sus 3 hijos huérfanos, Dios había aceptado su peregrinación, y no solo eso, sino que le llevó al Hajj mientras él físicamente no estaba. A título individual, la peregrinación es un verdadero viaje espiritual en el tiempo y en el espacio, un viaje de autoconocimiento, de poner a prueba las capacidades de uno, los avances y los límites de nuestra educación espiritual y moral. El afortunado y la afortunada son aquellos que logran ser conscientes de las verdaderas dimensiones de este gran pilar y vuelven a sus hogares, a sus vidas mundanas, nuevos y renovados gracias a este viaje, renovados en su fe, en su visión de la vida y reforzados en su camino hacia Allah Altísimo. Y a título colectivo, la peregrinación es una ocasión de oro para ejemplificar el ideal islámico de la unión y la fraternidad entre los creyentes, un congreso anual que debe fomentar la unidad entre las comunidades musulmanas, sus sociedades, sus países, sus economías, etc. Hasta aquí este quinto pilar del Islam y este quinto afluente de la fe, que es un afluente tan amado y tan querido que nos ha dejado muchísimas historias que les recomiendo leer y conocer, y sobre todo también grandes poemas de ese viaje que, como he dicho, es un viaje espiritual, un viaje también físico, en el que realmente descubrimos la belleza de Dios Altísimo, descubrimos la belleza de la tierra del Islam, de este pilar, y en definitiva, la belleza del Islam mismo, de su fraternidad y del monoteísmo. Espero haber acertado en trasladarles una mínima parte de la dimensión espiritual de este gran afluente de la fe y haberles ayudado a profundizar en este gran precepto. Como siempre, para cualquier observación, crítica, pregunta, comentario para este programa o para todos los programas de Afluentes de la Fe, lo pueden hacer a través del correo electrónico afluentes@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales. Hasta el próximo afluente, hasta el próximo programa, sean felices y que Dios les bendiga y les guarde. Salamu alaikum wa rahmatullah.